Vamos a ir al libro de Juan 5. Amén. Te invito a que también tú puedas buscar en tu casa, amén, la Biblia, y vayas leyendo conmigo la palabra del Señor. Amén. Amén. ¿Lo encontró, mi querido hermano? Ya, vamos a terminar de hacer algunos arreglos acá y estaríamos ok. Amén. Libro de Juan. Dice así la palabra del Señor. El paralítico de Betseda. Amén. Le damos lectura en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice así su palabra. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betseda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento de las aguas. El versículo te dice: en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento de las aguas, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento de las aguas quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hace 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que él llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agiten las aguas. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sano y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es un día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a orar, mi hermano. Vamos a orar por su mensaje. Le pido que usted también esté orando para que Dios sea el quien hable en este día, hermano, y sea Él quien bendiga nuestras vidas. Padre amado, Padre celestial, en este día, Señor, me humillo ante tu presencia, Señor, dándote las gracias, Padre celestial, por este día, Padre amado. Hemos leído tu palabra, Padre celestial. En este día, Padre celestial, yo retrocedo como hombre, Padre amado, y te doy el lugar a ti, Señor, para que seas tú, Padre amado, quien habla a través de mis labios. Padre celestial, te presento, Señor, este día mi vida, Padre amado, primeramente. Saca todos los pensamientos, Padre amado, los problemas, quizás los problemas técnicos, solucionalo, ayúdame, Padre celestial. También te presento, Padre celestial, las vidas, Padre amado, de mis hermanos que están a través de la transmisión. Te pido, Señor, que este mensaje pueda ser de bendición y edificación para sus vidas, Padre celestial, y que toda la honra, toda la gloria sea para ti, Señor. Atamos, Padre celestial, desde ya toda potestad, espíritu contrario, Padre celestial, que se levante, Señor, sabiendo, Padre amado, que tú eres mayor, Padre celestial. Dice tu palabra, Señor, que tu presencia, los demonios huyen, Padre celestial, y bendice, Señor, los lugares, Padre amado, donde se esté escuchando este mensaje, Padre amado, y que tu Espíritu Santo sea quien hable y toque la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos, Señor, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén.
vemos, hermano, la historia en donde Jesús, eran los principios de Jesús. ¿Por qué eran los principios de Jesús cuando él estaba predicando o se estaba moviendo, hermano? Porque la multitud no lo conocía. La gente no estaba, hermano, cerca de Jesús. Porque cuando leemos la Biblia, hermano, nos damos cuenta que en todo lugar, cuando Jesús predicaba, iba, hermano, la gente se acercaba a él. Amén. Y todos querían: Jesús, sáname, Jesús, sáname. Amén. Pero vemos, hermano, en este versículo, hermano, esta historia que estamos leyendo, que estamos estudiando en este día, habla, hermano, que Jesús se acerca, hermano, a aquel lugar. Y la persona que es sanada, hermano, no lo conocía, hermano. Y la multitud que estaba ahí no se acercó, hermano. Jesús fue a un lugar y sanó a una persona. Y fue un lugar importante, que era un lugar donde había muchas personas que estaban enfermas. Amén. Vamos a ir viendo el mensaje y la palabra del Señor en este día. Dice la palabra: después de estas cosas había una fiesta de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, amén, así se le llamaba aquel lugar, la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que estaban esperando el movimiento de las aguas. Hermano, entonces los paralíticos, los cojos, los ciegos, hermanos, todas las personas que estaban enfermas en aquel lugar, en Jerusalén, iban a aquel lugar porque sabían, tenían la esperanza que en algún momento, hermano, las aguas se movían. Y dice la Biblia que era un ángel que venía a aquel lugar. Se movían las aguas y decía que venía un ángel en aquel lugar que movía las aguas. Y cuando alguna persona que estaba enferma, hermano, venía y se lanzaba, hermano, a las aguas, eso significaba que esa persona iba a ser sana, hermano. Independiente de la enfermedad que tuviese, la persona, hermano, era sana. Amén. Entonces vemos en aquel lugar, en aquel momento, en el contexto histórico, había muchas enfermedades que no existía la medicina que vemos hoy. Amén. Y la esperanza de estas personas era estar ahí esperando en cualquier momento que se movieran aquellas aguas. Para el primero que saltase al agua, hermano, ese iba a ser sano. Amén. Es difícil y es triste, hermano, cuando tenemos alguna enfermedad o nos pasa algo y vemos que la solución, hermano, cada vez se va alejando. Y en este caso estamos hablando de una enfermedad. Estamos hablando de una enfermedad física, pero también hay enfermedades que son del alma, enfermedades mentales o en el corazón. Hay cosas, hermanos, que no nos están haciendo bien y nos atrasan en el caminar. Amén. Y muchas veces estamos buscando, hermano, y esperamos que algo suceda. Pero nosotros, como hijos de Dios, debemos tener primeramente la esperanza en Dios. Amén. En nuestro Padre. Y hoy en día, hermanos, tenemos la oportunidad de poder humillarnos a las plantas de Dios y de orar a Dios. Y sabemos, hermanos, que si tenemos fe, Él nos puede sanar, independiente de la enfermedad que tengamos. Pero aquí, en aquel tiempo, en aquel momento, hermano, la gente esperaba a los enfermos. Yo me imagino aquel lugar con muchos enfermos alrededor, durante día y noche, todos los días del año, esperando que las aguas se movieran para que poder saltar, hermano, saltar, estar pendiente en aquel lugar para poder saltar al agua y ser sano. Amén. En el versículo 4 dice así: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque. Algunos estudiadores de la Biblia, al decir de tiempo en tiempo, decían una vez al año. Amén. Entonces, estar esperando 365 días para que pasara el ángel, hermano, y me pudiese sanar, tener la esperanza de que quizás en aquel momento aquel ángel puede pasar y me puede sanar. Amén. Entonces dice: porque de tiempo en tiempo un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y aquel primero que descendiera al estanque después del movimiento de las aguas quedara sano de cualquier enfermedad que tuviese. Dice: y había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, hermano. 38 años que esta persona estaba enfermo. ¿Por qué? Porque él era paralítico, hermano. Entonces me imagino en la situación que él estaba, al no poder moverse, no poder caminar, poder saltar o llegar a aquel lugar
para ser sano, hermano. Y aquí vemos algo que quizás es contradictorio. ¿Por qué él estaba ahí? Si él era paralítico, no se podía mover. Entonces era imposible, entre comillas, era imposible que él pudiera ser el primero en llegar a las aguas. Aunque quizá hubieran pocas personas. O que quizá no hubiesen 2 o 3. Pero a él quizá físicamente le era imposible poder llegar a aquel lugar para poder ser sano, hermano. Pero por eso él lleva 38 años esperando, hermano. Esta palabra va para algunos que quizá llevan 20, 30, 15 años. Pero 38 años esperando una respuesta. Esperando una sanidad. Esperando una bendición. Esperando de que Dios haga aquel milagro. Que quizás es imposible. Pero hoy, hermanos, veremos que la misericordia de Dios está siempre disponible para los hijos de Dios. Dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo y agitaba las aguas, y el primero que descendía a después del movimiento de las aguas, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Amén. Dice el 5. Y había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Amén. Aquí vemos, hermano, quizás la pregunta es obvia. Pero ¿por qué Dios pregunta, hermano? Porque Dios es prudente. Porque Dios se mueve de una forma hermosa, extraordinaria, hermano. Dios conoce la necesidad de los hombres. Dios conoce mi necesidad. Dios conoce tu necesidad. Pero como Él es Dios, es sabio, es prudente, Él pregunta, ¿quieres ser sano? Amén. Y vemos la respuesta de aquel paralítico. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Amén. Es una hermosa historia, hermano, donde vemos la misericordia de Dios. Vamos a ir a la historia, hermano. El estanque de Bethesda. El estanque de Bethesda, perdón, mi hermano. Dice, vamos a ver qué es esto. Dice, según el diccionario ilustrado de la Biblia, Bethesda significa casa de misericordia, hermano. Qué tremendo. En el hebreo, la palabra estanque de Bethesda significa casa de misericordia. Amén. También se conoce como un embalse, una piscina, con 5 portales cerca de las puertas, que se llamaba también puerta de las ovejas, o de mercado, puerta de mercado. Vemos este lugar también en Nehemías 3:1 y en Juan 5:2 que estamos leyendo. Eusebio de César lo denominó así, la piscina de las ovejas. Así se le llamaba a aquel lugar. Para los romanos solamente era la piscina de las ovejas. No era algo importante quizás. Era solamente un lugar donde quizás llegaban las ovejas a beber agua. Pero para el pueblo de Dios, después que ocurrió esto, tuvo una connotación distinta, hermano. Casa de la misericordia. Amén. Aquí hay una imagen de aquel lugar que estamos hablando hoy, hermano. Este es el estanque de Bethesda. Amén. Dice, y cuando estamos leyendo, hermano, esta es su palabra, más adelante nos encontramos en el versículo 8. Dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, hermano. Y esta persona fue sana al instante, dice. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día, hermano. Para algunos hermanos que hemos estudiado la Biblia, entendemos que el día de reposo era un día importante para el pueblo judío hasta el día de hoy. Amén. Es un día importante el día de reposo. No se hace nada, se reposa, se descansa, hermano. Dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es el día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. ¿Qué significa? Es el día de reposo, no te vayas de acá, no te muevas, no tienes que hacer nada, es el día de reposo. Pero ellos no dijeron, oh, eres sano, estás sano. Amén. Esas personas no
No vieron, hermano, la sanidad que alguien haya hecho, hermano, en esa persona. Ellos estaban bajo la ley, bajo la doctrina que dice que es día de reposo. Pero Dios tenga misericordia, hermano, porque muchas veces nosotros no vemos las bendiciones de Dios. No vemos que algo está haciendo Dios en alguna persona, la está bendiciendo, está sanando, hermano. Porque Dios vino, hermano, a romper todos los paradigmas que hay dentro de la religión, hermano. Cuando hablamos de religión, hablamos de algo dentro de un margen. Religión. Amén. No este encuentro, hermano, que es tener el encuentro con Dios cuando somos sus hijos. No, estábamos hablando de la religión, los paradigmas, las normativas, que son importantes, hermano. Pero cuando nosotros nos dejamos guiar solamente por la normativa y no vemos las bendiciones de Dios, hermano, nos encajonamos y somos religiosos y no somos hijos de Dios. Amén. Hay que entender esta diferencia. Y Dios quiere que tú seas hijo de Dios, hermano, no un religioso. Porque un religioso en el tiempo de pandemia se muere, hermano, porque no puede ir a la iglesia. El religioso depende de una rutina. Amén. Pero los hijos de Dios dependemos de una relación constante con Dios. Amén. Vemos que Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y en el versículo 9 dice su palabra: y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito levantarte de llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Amén. Él dijo: aquí hay algo raro, hermano. A este hombre no le importó la doctrina, no le importó quizá la dogma, no le importó la normativa, hermano. Este hombre dijo: aquel que me habló algo tiene porque me sanó. Él llevaba 38 años, hermano, 38 años esperando que llegara el ángel y moviera las aguas. Muchas veces nosotros esperamos que llegue un ángel, hermano, que nos haga el milagro, que nos saque del hoyo donde estamos. Pero se nos olvida, hermano, que hay uno más poderoso que el ángel, que ese es el Hijo de Dios. Él es Dios. Él es el Dios que nosotros adoramos, que tiene todo el poder para llevarse toda enfermedad, toda atadura, todo problema, lo que tengamos, hermano. Dios lo lleva porque Él es poderoso, hermano, y nosotros somos sus hijos. Pero muchas veces ese ángel quizá no es un ángel. Ese ángel quizás es tipificado por un doctor. Quizás ese ángel es tipificado por un trabajo. Quizás ese ángel se tipifica hoy en día por una estabilidad económica, por un examen. Y esperamos que eso haga el milagro en mí. Que aquel banco me dé ese préstamo para poder yo salir adelante. Que aquella empresa que yo tengo en mi mente venga y me saque adelante, que buen trabajo que yo obtenga me saque adelante, que el médico me opere y me dé la sanidad que yo necesito, hermano. Pero nosotros conocemos a uno que es mayor que aquel ángel, que es Dios, que es Cristo Jesús, aquel que murió en la cruz. Amén. Dice su palabra que por sus llagas fuimos sanos, hermano. Ese sufrimiento, hermano, ese precio que Dios pagó, hermano, muchas veces nosotros no valorizamos lo que Dios hizo con nosotros. Y no creemos, no tenemos la fe de que Él puede hacer aquel milagro, hermano. Dice en el versículo: entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: este es el día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fue, porque Jesús se había apartado de la gente y estaba en otro lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te vengan algunas cosas peor. Amén. Vamos a continuar con su palabra. Amén. Vamos a hablar del día de reposo. Día de reposo, día sábado de la semana. Es el día de reposo, pero este es el día de reposo para los judíos. Amén. Ellos tienen el último día de la semana, es el día sábado. Amén. Nosotros
los cristianos acá latinoamericanos consideramos el día de reposo o el día domingo, hermano, que es donde es el día más importante de la semana, donde vamos a la iglesia a adorar y a buscar el nombre del Señor. Amén. Pero no vamos a entrar en aquí el detalle. Amén. Dice de reposo y santa convocación. Amén. Santa convocación para adoración. Conmemora toda la creación de Dios. Simboliza el eterno reposo de Dios. Amén. Aquí, ¿qué significa el día de reposo para los judíos? Es tipificar que el día séptimo, hermano, Dios dice que Dios en 5 días hizo la creación. Amén. Dios creó la tierra, los animales, cuando le vemos el Génesis, la creación. Amén. Y dice que el séptimo día es el día de reposo. Entonces ellos toman ese día como el día de reposo para santificarlo a Dios, para conmemorar lo que Dios hizo. Amén. Dice, es el día de reposo que Dios dará a su pueblo, indicando con el reino de Cristo y después de la eternidad. Es la señal de la indefinición del pueblo de Dios, de la identificación del pueblo de Dios, perdón. Entonces, ellos consideramos que el día de reposo, nosotros los cristianos también los días domingos, de adorar a Dios, porque es el día del Señor. Es el día donde Dios hizo todo por nosotros durante todos los días, y el día domingo yo le adoro, le busco, hermano. Amén. Vamos a ver qué es misericordia. La misericordia es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miseria ajenas. Amén. Yo no puedo hacer automisericordia. No, la misericordia va para otras personas. Amén. Se manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado, especialmente en el perdón, la reconciliación. Es más que un sentimiento de simpatía, es una práctica. En el cristianismo es uno de los principales atributos divinos. Nosotros como cristianos debemos tener misericordia, hermano. Debemos tener misericordia. De respuesta a la misericordia que Dios nos ha dado. Amén. Entonces la misericordia es una posición de compadecerse de los sufrimientos, las miserias ajenas. Amén. Entonces vemos que este gesto de la historia que estamos leyendo, hermano, es un acto de misericordia. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que en aquel lugar había muchos enfermos. Amén. Pero Jesús viene de una forma extraordinaria, porque Jesús siempre viene y rompe los paradigmas. Dios no va siempre como en la corriente, Dios, hermano, trabaja como Él quiere, porque Él es Dios. Amén. Entonces vemos que Él viene y se acerca a esta persona que tenía 38 años. 38 años, hermano, esperando una respuesta de parte de Dios. Amén. La misericordia de Dios, hermano, se mueve de forma extraordinaria, hermano. Nosotros somos hijos de Dios por su misericordia, hermano. Porque nada de lo que nosotros hagamos, hermano, nada de lo que nosotros podamos hacer, podríamos ganar, hermano, lo que Dios hizo por nosotros. Que fue aquel para morir en la cruz por mis pecados. Amén. La misericordia, hermano, es algo tremendo que Dios ejerce con sus hijos. Amén. Dice, vamos a hablar sobre la misericordia de Dios. Vamos a hablar de la misericordia y la vamos a considerar en 4 puntos. Amén. 4 puntos importantes. La compasión en acción. La misericordia la misericordia de Dios principalmente es una compasión en acción. Tener misericordia solamente o tener compasión no es lo mismo que misericordia. Yo puedo ver a alguien enfermo o puedo ver a quizá una persona que está pasando por algo triste, a una persona que quizá, a un niño quizá descalzo en la calle. Yo me da, digo, pobrecito el niño. O veo quizá, a veces en la televisión mostraban niños de África con hambre, con problemas, y uno miraba y decía, pobrecito aquel niño, pobrecita la familia. Y sentíamos compasión. Pero la misericordia significa compasión con acción. ¿Qué significa esto? Yo tengo compasión, pero genero una acción. Yo voy por la calle y veo una persona que está pidiendo plata y digo, pobrecito, anda pidiendo plata. ¿Qué hago? Me pongo en el bolsillo y digo, que Dios te bendiga. Esa acción es misericordia.
Lo hago porque yo lo quiero hacer. La misericordia, hermano, no es obligada. La misericordia es una acción voluntaria. Amén. Dios tuvo voluntad por ti y por mí. Dios nos amó tanto, hermano, que fue su voluntad. Él lo hizo porque Él quería. Él murió en la cruz por amor a ti, por amor a mí y por misericordia, hermano. Entonces, la misericordia de Dios es compasión con acción. Nosotros como cristianos, hermano, no solamente tenemos que decir, hay gente que está sufriendo, hay muchos que se están perdiendo hoy en día porque no se les predica la palabra. Ya quedamos solamente en la compasión de las almas, en decir, pobrecito, muchos se están yendo, se están perdiendo porque no les predican. Pero la misericordia me lleva a tener compasión y llevar la palabra de bendición. Si veo a una persona que está triste, decir, Señor, esa persona está triste, ir, hermano, darle apoyo, tener compasión con esa persona y accionar, predicar, hablarle de Dios, darle una palabra de bendición. Eso es misericordia. A eso Dios nos ha llamado, a tener misericordia. También podemos ver, hermanos, que la misericordia, número 2, la misericordia nunca es barata. Amén. La misericordia no es algo gratis para aquel que la hace. Amén. Para aquel que la recibe, sí, es una bendición. Amén. Pero la misericordia nunca es barata, hermano. ¿Por qué le digo esto? Porque la misericordia que Dios tuvo por toda la humanidad, hermano, tuvo un precio. Y ese precio se pagó en la cruz. Se pagó con sangre, hermano. Jesucristo fue golpeado, masacrado, hermano, en aquel día de cuando Él fue crucificado. Amén. Si Dios, hermano, si la misericordia no tuviera un precio, Jesús no habría sido necesario que Jesús pasara por todo eso, hermano. Donde su cuerpo fue destruido, donde su cuerpo, hermano, fue desgarrado, hermano. Aquellos látigos desgarraron la piel de Cristo, hermano. Y muchas veces cuando llega la fecha de Pascua, hermano, y se transmite, hermano, la película La Pasión de Cristo, muchos vemos aquellas imágenes que quizás son muy fuertes, hermanos, pero es la realidad del tiempo. Y decimos, wow, Señor, tanto me amaste. El amor conlleva a tener misericordia. Dice su palabra que de tal manera amó a Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, hermano. Él sabía que había que pagar un precio, y ese fue un precio de cruz. Por eso, hermano, la misericordia nunca es barata. Cuando yo hago misericordia con alguien, significa que yo tengo que invertir o tiempo, amor, dinero, muchas cosas para hacer misericordia, porque la misericordia conlleva una acción. Amén. Y la acción de Cristo, hermano, fue morir por nosotros. La cruz, hermano, tiene un significado tremendo en todas las áreas. Pero en este momento estamos hablando solamente de la misericordia. Amén. Como número 3, la misericordia, hermano, afecta el futuro de alguien. Amén. Siempre la misericordia va a afectar la vida de alguien. El futuro de alguien es afectado por la misericordia. Mi vida, hermano, ha sido afectada. Mi futuro es afectado gracias a la misericordia de Dios. Quizás nosotros, hermanos, venimos de familias que quizás no eran hijos de Dios, que no estaban convertidos, hermano. Hombres y mujeres que quizás nunca adoraron a Dios. Quizás tú eres la primera generación que está adorando a Dios. Quizás para atrás, hermano, nuestros padres, abuelos quizás fueron alcohólicos, maltrataron a sus mujeres, cometieron muchos errores, o quizás eran padres fríos que no tenían amor. Y nosotros quizás somos hoy en día la primera generación que conoce a Dios. Y quiero decirte que cuando nosotros venimos a Dios y somos sus hijos, dice su palabra que somos nueva criatura. Dios tiene misericordia de nosotros y afecta a nuestro futuro. Desde ahí en adelante, como somos nueva criatura, nosotros ya no vamos a ser unos padres maltratadores. Vamos a ser unos padres que vamos a dar amor. Nosotros como esposos no vamos a golpear, no vamos a tratar a nuestras esposas, no vamos a maltratar a nuestras esposas, porque Dios ha hecho algo en nuestras vidas, hermano. Si venimos de una familia de pelea, de contienda, de no tener amor, hermano, y venimos a Cristo, nuestra vida comienza de nuevo, desde cero. Y no tenemos ese mismo presente que tuvieron nuestros familiares antepasados. Dice su palabra que Dios corta toda maldición. Amén. Todo yugo, Satanás, es cortado, hermano, cuando yo le digo a Dios, tú eres mi Dios, y te reconozco como mi único personal salvador. Te corta todo yugo desde ese día hacia atrás. Dice que las cosas viejas nuevas son.
¿Qué significa esto? Que todos esos yugos, esas maldiciones que quizás venían de familia, hermano, son cortadas. Es tan potente, hermano, la presencia y la misericordia de Dios que llega a afectar el ADN, hermano, tremendo. Ese es el Dios que yo alabo, hermano. Que no solamente somos llamados como personas, sino que ya no somos criaturas, sino que somos hijos de Dios. Somos sus hijos. Y como sus hijos, hermanos, tenemos esa bendición. Y tenemos sus misericordias en cada momento, hermano. Y es por eso en este día yo te digo, mi querido hermano que me estás oyendo, no tenemos que esperar que llegue aquel ángel una vez al año. Nosotros tenemos la conexión con Dios en el instante. Cuando yo me humillo a la presencia, a la planta de Dios, digo, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Este es mi problema, esto me está afectando, Dios. Tú lleva mi carga. Cuando nosotros entregamos nuestro pesar, nuestra carga a Dios, hermanos, quiero decirte que es de bendición, que podemos salir adelante. Quizás Dios no va a solucionar el problema, pero Él va contigo y te ayuda a seguir más adelante. Por eso la misericordia de Dios afecta el futuro de alguien. Dios, Jesús, cuando estuvo en aquel momento y sanó, hermano, a esta persona que lleva 38 años esperando, afectó su futuro. Se levantó y se fue, por hermano. Tomó, no le importó que era el día de descanso, no le importó el día de reposo, Él se levantó y se fue, porque Jesús le dijo, anda, toma tus cosas y vete. Amén. Como cuarto dice, la misericordia de Dios es que el cielo invade el mundo, hermano. Cuando nosotros tenemos la misericordia de Dios, sentimos y vemos como el cielo invade el mundo, hermano. Todo lo que hay en este mundo, todo lo que es del mundo, hermano, lleva consigo peleas, desilusiones, tristeza, hermano, dolor. Pero cuando está la misericordia de Dios en nuestra vida, es como si el cielo estuviera invadiendo el mundo. Vamos a ir al libro de Mateos, capítulo 4, versículo 17. Amén, dice la palabra del Señor. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Cuando yo me arrepiento y me convierto a Dios, eso significa que el reino de los cielos es acercado. Amén. Entonces el cielo, hermano, la presencia de Dios invade el mundo. ¿Y a qué mundo estamos hablando? A este mundo, a esta carne, a este cuerpo, a esta carne pecadora, a esta carne que le gustan los deseos, a esta carne que se deja guiar, hermano, por los pensamientos del hombre, por la novedad, por la cultura, por el movimiento, por lo que está sucediendo, lo que está hoy en día de moda. Ese es el mundo. Pero cuando yo, hermano, dejo que el Espíritu Santo, que su presencia me invada, que el cielo me invada, hermano, yo no me dejo guiar por la sociedad, no me dejo guiar por los pensamientos que están hoy en día, sino que yo me ciño a lo que Dios me dice y sigo adelante confiando en Dios, siguiendo mis principios valóricos como cristiano, aunque haya 1000 problemas. Dice su palabra, aunque se levante 1000 contra mí, no temerá mi corazón, porque Dios está conmigo y estaré confiado, hermano. Así es el presente de hoy. Hermano, estamos viendo tiempos peligrosos donde estamos a muy poco, hermano, que en Chile el pueblo cristiano sea perseguido, si es que aún no es perseguido, hermano. Por eso en este día debemos entender que la misericordia de Dios tiene que estar conmigo, y yo tengo que ser una persona que haga misericordia. Amén. Cuando leemos la definición de misericordia, dice, se manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado, especialmente en el perdón y la reconciliación. Eso también es misericordia, hermano. Tener misericordia significa pedir perdón, significa perdonar, significa reconciliarme, hermano. Qué importante es la reconciliación entre los hombres y también el hombre con Dios. Y es aquí, hermano, donde Jesús hace un papel importante. Dice la palabra que Jesús vino y nos reconcilia con Dios. Dios vino a reconciliar el mundo con Dios. Y vemos su misericordia, y la misericordia está haciendo efecto, está reconciliando, hermano. Dios está perdonando los pecados de la humanidad. Amén.
Eso, hermano, es la misericordia de Dios. Ahora bien, en el versículo 6 del texto que estamos leyendo, hermano, dice su palabra: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? A mí me llama mucho la atención, hermano, que cuando vemos la palabra del Señor y vemos las historias donde Dios está, va donde están los enfermos y sana, muchas veces Dios pregunta: ¿quieres ser sano, hermano? Y en el versículo que viene dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Amén. Por eso Dios viene y pregunta: ¿quieres ser sano? Porque lo comentaba en un principio, Dios es prudente. Dios se acerca, hermano. Dios no viene y entra, hermano. Amén. Cuando la Biblia habla del corazón, habla del pensamiento, habla de la emoción, hermano, lo junta y habla del corazón. Pero también es cierto que los cristianos o la humanidad en general, se encuentra en dos estados: libres o condenados. Las personas libres son aquellos que han aceptado al Señor y alaban a Dios, son libres. Amén. Por medio de la cruz, Dios ha sacado toda cautividad del enemigo y somos libres. Amén. Entonces, somos libres. Pero hay otro grupo de personas que son esclavos, no son hijos de Dios. ¿Qué significa esto? Que son esclavos de Satanás. Amén. Entonces, por eso, cuando hay algo, hermano, que no le pertenece a Dios, una persona que no es creyente, una persona que no se ha convertido a Dios, que no es su hijo, Dios no viene y toma propiedad que no es de él, sino que él viene y le pregunta: ¿quieres ser sano? Amén. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Es un Dios que no toma propiedad que no es de él. Amén. Entonces, por eso Jesús viene y le pregunta: ¿quieres ser sano? Amén. Vamos a ver la misericordia de Dios. En Romanos 9:15 dice: pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende de quién ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Amén. La misericordia de Dios depende de Dios. Amén. Él es quien elige ser misericordioso. Amén. Entonces, aquí no sirve correr, no sirve que quiere ser el mejor. Decir: Señor, aquí estoy, yo soy el mejor. No, Dios tiene misericordia de que quien Él quiere tener misericordia, hermano. Amén. Y ahora, ¿cómo yo muevo a misericordia a Dios? Eso va a depender de mi entrega a Dios, de corazón. ¿Cómo yo me humillo a las plantas de Dios? ¿Cómo yo puedo mover a misericordia a Dios? Es cuando yo me humillo a sus plantas, le digo: Señor, me derramo delante de la presencia de Dios. Y lo reconozco que Él es Dios. Amén. Cuando Dios ve un corazón humilde, un corazón entregado, Dios mueve a misericordia, hermano. Amén. Acá Dios le pregunta: ¿quieres ser sano? En este día Dios te pregunta hoy: ¿quieres ser sano, hermano? Esta es la palabra que Dios tiene para el día de hoy, para tu vida. ¿Quieres ser sano? ¿Realmente tú quieres ser sano? ¿O estás esperando que llegue aquel ángel? ¿Estás esperando tu oportunidad como hombre de ver tu fuerza física humana y decir: no, yo puedo llegar primero que todos al agua y ser sano? ¿O te gustaría que aquel Dios, Rey del universo, te sane hoy? La palabra de Dios dice: ¿quieres ser sano? Amén. Que Dios nos bendiga en este día para poder ser sanos, hermano. Amén. Que Dios, hermano, bendiga esta su palabra, hermano. Entonces, decíamos que la misericordia depende exclusivamente de Dios.
Acá vemos un acto importante, porque no fue la persona que se acercó a Dios, como vemos en muchos ejemplos futuros que dicen: Hijo de David, ten misericordia de mí, sáname. Donde Jesús más adelante en la historia iba a distintos lugares, la gente se acercaba a Dios y decía: sáname, Dios, ten misericordia de mí. Pero acá vemos que Jesús es quien se acerca y le dice: ¿quieres ser sano? Amén. La sanidad, hermano, se puede producir de dos formas. Una es que yo tenga mucha fe y me humille a las plantas de Dios, y con esa fe, hermano, Dios me puede sanar. Amén. Porque yo tengo fe. Pero también existe la forma de yo ser sano por misericordia de Dios, porque otra persona interceda por mí y lleve al corazón de Dios a misericordia para que Dios sane mi vida. ¿Dónde podemos ver este ejemplo? Uno de esos ejemplos es cuando aquellos amigos llevaron a su amigo el paralítico, rompieron el techo, hermano, y lo dejaron caer frente a Dios. Amén. No sabemos si aquella persona que estaba enferma creía en Dios o tenía fe, pero habla algo importante, que es la fe de aquellos amigos que tenían fe y sabían que Dios podía sanar a este paralítico, que lo dejaron caer a los pies de Dios. Ellos dijo, lo sanó, hermano, porque Dios veía la fe que tenía este hombre, que no le importó la multitud de aquel lugar, sino que se acercaron, hermano, independiente de los problemas que habían, sacaron el techo y dejaron caer a su amigo, hermano. Y digo, wow, qué tremendo. También tenemos otro ejemplo en la Biblia, cuando aquel militar romano, hermano, tiene a uno de sus siervos enfermo y le pide a Dios que lo sane, y le dice: yo no soy una persona que pueda recibirte a ti, entendiendo que Jesús era alguien, una persona que era Dios, hermano. Aquel hombre sabía que él era Dios. No soy digno que tú entres a mi casa, le dijo. Si tú dices la palabra, mi siervo será sano. Esa fe, hermano, llevó a misericordia a Dios, para que dicho, no he visto ni en Judea ni en Samaria tanta fe como en este hombre, que le dijo: solamente di la palabra a Dios y será sano. Y es cuando volvió, hermano, aquel hombre ya era sano. Esa, hermano, es el poder de Dios. Esa es la misericordia, hermano, de que aquel hombre, aquel soldado, le dijo: solamente di la palabra y yo sé que él será sano. Amén. Entonces, la misericordia de Dios son nuevas cada día, y la misericordia están. Y hoy día Dios te pregunta: ¿quieres ser sano? Versículo 7, él dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Yo cuando leo esto me pregunto, entonces, ¿qué hacía ahí ese hombre, hermano? ¿Qué hacía ahí? Si él sabía que no podía entrar en el agua, ¿por qué estaba ahí? Porque había una mínima esperanza que el ángel llegara y moviera las aguas. Por eso Jesús se acerca. Ya llevaba 38 años esperando. ¿Quieres ser sano? Y la respuesta de él no fue: sí, Señor, yo quiero ser sano, sino que le dijo: Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Muchas veces Dios se acerca a nosotros con su palabra, hermano, y nos habla, y vemos la Biblia donde vemos que Dios está ahí para darnos una palabra de bendición. Y Dios te dice: ¿quieres ser sano? Dios te dice: yo te voy a bendecir, yo te voy a levantar. Y uno no dice: sí, Señor, amén, yo creo. No. Dice: pero Señor, tengo deuda, tengo este problema, tengo esta enfermedad. Muchas veces tenemos enfermedades y Dios dice: yo te voy a sanar. Pero si estoy tan viejo, estoy tan vieja, tengo tantas enfermedades, qué difícil. ¿Dónde está la fe, hermano? ¿Dónde está el creer en Dios? Que Dios tenga misericordia, hermano. Que Dios nos ayude a no solamente esperar el ángel, sino estar confiado de que Dios está conmigo en todo momento, y yo puedo humillarme a sus plantas y Dios puede hacer el milagro ahora, hermano. Pero también sé que hay procesos de Dios, hay etapas,
Dios también permite que nosotros pasemos por valles de sombra y de muerte. Porque Dios necesita transformarnos, hermano. No conocemos y nunca vamos a entender los planes de Dios. Pero solamente te puedo decir que hay un Dios que te ama. Y que yo puedo llevar a Dios a tener esa misericordia. Que quizá no lo merezco. Ya yo tengo que pedir por la gracia de Dios. Amén. Vamos ya finalizando el mensaje. Ahora la pregunta es, ¿hay esperanza en Cristo, hermano? Para todos los que nos están viendo este día, que Dios les bendiga a los hermanos que se han conectado. ¿Hay esperanza en Cristo? Amén. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, hermano. Es tanto el amor que Dios tuvo por la humanidad, por ti y por mí, que dio a su Hijo unigénito. ¿Qué significaba esto? Pagar un precio. Amén. Tener misericordia, tener acción, pagar un precio. Porque la misericordia, el que genera la misericordia, no le es gratis. Debe que pagar. Amén. Pero Dios pagó ese precio. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree no se pierda. Amén. No Dios solamente lo dio a su Hijo para que tú seas sano de una enfermedad. No solamente para que tú estés bien, sino para que no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué significa esto, hermano? Tener vida eterna. Que tú no te pierdas, que tú no te vayas al infierno. Que tú, hermano, te goces por una eternidad con Cristo, hermano. Eso significa, ese es el amor de Dios. Por eso nosotros estamos predicando, por eso estamos llevando el mensaje de salvación. Esta buena noticia de decir, hay uno que te ama. Amén. Pero muchas veces nosotros no entendemos la misericordia de Dios. Tenemos esto tan preciado que es su misericordia, pero la mal administramos o la ensuciamos con nuestros pensamientos, las ensuciamos con nuestras acciones. Amén. Vamos a leer el libro de Juan 6:26. Dice, Jesús le contestó, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Amén. Es tremendo este texto de su palabra. Vamos a entrar en contexto. Jesús, hermano, estaba predicando y había mucha gente en aquel lugar. Y es el lugar donde Jesús multiplica los panes y los peces. Jesús predica. Jesús sabiendo la cantidad de gente que había, y Jesús sabiendo las mínimas porciones de alimentos que habían. Él sabía, hermano, que había mínimas porciones de alimentos. Y los discípulos, ¿qué vamos a hacer, Jesús? Si hay tanta gente aquí, ¿cómo la vamos a alimentar? La gente no se quiere ir. Era un caos, hermano. Mucha gente siguiendo a Jesús. Y Jesús dijo, ¿qué es lo que hay? Un par de pan, unos peces, levadura, creo que dice la Biblia. Más adelante en el capítulo 6 de Juan. Y Jesús toma, hermano, esto y lo multiplica. Y reparte el pan, hermano, y el pan no se acaba. Y todos pueden comer, todos se sacian, hermano. Luego de esto, luego que pasa todo esto, la gente seguía con Jesús. Y si leemos el capítulo 6 y vemos la historia, vemos que después los discípulos tienen que cruzar un mar y llegar a una isla que estaba al frente. Y la gente ve que se van, pero Jesús no va. Amén. Porque Jesús le dice a los discípulos, vayan, yo luego los alcanzo, yo necesito descansar. Jesús se va, hermano. Y al otro día la gente ve que están los discípulos, hermanos, pero Jesús no está. Y la gente se acerca a Jesús preguntando, ¿dónde está Jesús? Amén. Y cuando los discípulos cruzan, están en el barco, Jesús cruza, hermano, pero Jesús cruza las aguas, hermano, caminando. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Cruzó, hermano, el mar, caminando las aguas, y llegó al otro lado. Y ahí la gente buscaba a Jesús, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Amén. Pero Jesús les dice, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Jesús les dice muchas veces, tú me buscas porque yo te hago un milagro. Tú me buscas porque yo soluciono tus problemas. Tú me buscas porque tienes aflicciones. Tú me buscas porque tienes dolor. Tú me buscas porque estás enfermo. No porque hayas entendido de que yo soy Dios. No porque hayas entendido el precio que yo pagué en la cruz por ti. Que Dios tenga misericordia, hermano. Nosotros, hermanos, para valorizar
la misericordia de Dios, debemos buscar a Dios no por lo que Dios hace, sino por lo que Dios es. Hay una alabanza de Alex Sudo, hermano, y de Funky, que habla, hermano, de que la bendición es Él, Dios, no lo que Dios hace, no el milagro que Él me puede hacer. A mí muchas veces la gente busca a Dios porque quiere el milagrito, hermano. Usted ve, hermano, muchas personas que van a los santos y se postran delante de muchos santos, estatuas y imágenes, porque van en respuesta del milagro y quieren que esa imagen le haga un milagro. Amén. Que Dios tenga misericordia. Vamos a ir al libro de Lucas 17, versículo. Lucas 17, capítulo 17, versículo 17 al 18. Dice: respondiendo Jesús les dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese diciendo gloria a Dios, sino este extranjero. En otra parte de la Biblia, hermano, vemos que había 10 leprosos, que Dios los manda, hermano, y en el camino se iban a sanar. Amén. Pero de los 10 solamente uno volvió. Respondiendo Jesús les dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y dónde están los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino que que más encima era extranjero, hermano, no era judío, era extranjero. Dios tenga misericordia. Muchas veces la humanidad, hermano, viene a Dios por los milagros, porque quiero ser sano. Y en el momento, sí, Señor. Amén. Y ese es uno de los grandes errores como iglesia nosotros hemos cometido. Muchas veces la gente viene a la iglesia, que no está mal, está bien, vengan. Cuando se abren los templos, vaya a buscar a Dios. Porque Dios está ahí y esa es su misericordia. Usted vaya a buscar a Dios. Pero muchas veces nosotros como cristianos, viene alguien a la iglesia, nos asustamos bien enfermos. Señor, sánalo. Y Dios por misericordia lo sana. Pero ¿qué pasa con esa persona? Esa persona se va sin entender el verdadero llamado de Dios. Sin entender lo importante, no es solamente sanar esta enfermedad, sino que ser salvo. Amén. Y muchas veces de los 10 que nosotros a veces ungimos, hermano, Dios nos da la victoria, uno se queda en la iglesia. Que Dios nos ayude, hermano, para poder predicar el evangelio y presentar el plan de salvación. Amén. No neguemos orar por la persona, pedirle a Dios por misericordia, porque eso es lo que Dios hizo con nosotros. ¿Cómo nosotros negar, hermano, a los hermanos la bendición de orar o buscarle? Pero como cristiano, hermano, presentarle el plan de salvación, decirle: sí, Dios te puede sanar, pero más que sanar tu cuerpo, Dios quiere que tu alma no se pierda, que tú vayas al cielo. Amén. Y explicarle esto tan lindo, que hay esperanza en Dios, sí, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Que eso es lo importante, hermano, porque la enfermedad puede ir y volver, pero cuando yo me muera, ¿dónde me voy? Amén. Que Dios nos bendiga y Dios tenga misericordia. Amén. Ya estamos finalizando, hermano, este mensaje, la primera parte. Para finalizar, hermano, vamos a leer el último versículo. El versículo 14, hermano. Dice así: después le halló Jesús en el templo y dijo: mira, has sido sanado. No peques más, para que no te vengan alguna cosa peor. A ver, cuando yo leí este mensaje, esta parte, ¿de qué está hablando el Señor? Dice: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Amén. En un momento pensé, quizás este estaba haciendo algo malo ahí en el templo, hermano, cuando Jesús lo encontró nuevamente. O quizás Dios lo estaba hablando, le ha dicho: hoy eres sano, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Quizás Dios se estaba refiriendo que si sigues pecando te va a hacer el infierno. Amén. Mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Amén. Todos sabemos que el final, hermano, de los pecados es la muerte, hermano. Amén. Pero la muerte no en Cristo. Que Dios nos ayude. Vamos a ir a Mateo 12, 43, 45. Dice: cuando un espíritu
maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Entonces dice, volveré a la persona de la cual salí, de modo que regresa y encuentra su antigua casa vacía, barrida y en orden. Entonces el espíritu busca a otros 7 espíritus más malignos que él, y todos entran en la persona y viven allí. Y entonces esa persona queda peor que antes. Eso es lo que le ocurría a esta generación maligna. Amén. En esta historia Dios está hablando cuando Jesús sana, hermano, y limpia a esta persona que estaba endemoniada. Y las personas que estaban alrededor decían, este no sana sino que es por Beelzebú. Amén, sino que es por el mismo diablo que está sanando. Más Dios le explica, pero ¿a qué queremos llegar con este texto, hermano? Por eso Jesús le dice, mira, has sido sanado, pero no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Y acá vemos que Dios lo explica. Y dice, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso. Entonces, el Señor viene a tu vida, hermano, te sana por misericordia de tu enfermedad física, psicológica, mental, espiritual, independiente del problema que tú tengas. Dios los saca, pero estos demonios, hermanos, se van al desierto y no encuentran tranquilidad. Entonces dice, volveré a la persona de la cual salí, de modo que regresaré y encuentra su antigua casa vacía. ¿Por qué? Porque Dios la limpia. Cuando yo me humillo y Dios me sana y su presencia me toca, me limpia, hermano. Amén. Esa casa, ese corazón queda limpio, queda vacío, hermano. Barrida y en orden. Cuando Dios viene a tu vida, es tan fuerte el impacto que Dios hace en la vida de las personas que nuestra vida, nuestro corazón queda barrida y en orden. Entonces el espíritu busca a otros 7 espíritus más malignos que él. ¿Por qué? Porque el demonio vive no vive en una casa ordenada y limpia, sino que vive en desorden, en suciedad. Entonces dice, yo solo no puedo dejar ensuciar tanto acá, así que voy a buscar más, buscar ayuda. Dice que busca a otros 7 espíritus más malignos que él. Y todos entran en la persona, viven allí, y entonces esa persona queda peor que antes. Eso es lo que le ocurre a esta generación maligna. Amén. Entonces, por eso nosotros como hijos de Dios debemos ser responsables. Cuando nosotros vamos a orar, vamos a pedir que Dios limpie, sane a esa persona, pero debemos seguir buscando, hermano. Debemos seguir pidiendo a Dios que sea Dios el que esté con esa persona, esté llevándole mensaje, hermano, esté orando por esa persona, para que esa persona no se aleje de Dios y no sea que después esta persona vuelva a caer en pecado y este demonio salga y vuelvan 7 demonios y la persona quede peor de lo que estaba. Amén, que Dios nos ayude, hermano. Nosotros como cristianos debemos ser responsables de las cosas que hacemos. Amén. Cuando Dios está con nosotros, hermano, Dios puede sanar a muchas personas. Dios puede llevarse la enfermedad, los problemas. Amén. Pero es importante que nosotros sigamos orando y buscando a Dios para que esa persona no solamente sea sana, sino que sea salva, hermano, que es lo más importante. Amén. Así demostramos la misericordia, porque la misericordia no solamente es tener compasión, sino que llevar acción, hermano. Eso es lo que Dios nos quiere enseñar este día. No solamente es tener la voluntad de decir, oh, siento pena por esa persona, voy a orar por esa persona, sino que estar ahí con acción, orando, buscando a Dios, ayunando, llevándole un mensaje, un texto, una palabra, dándole ánimo, diciéndole, vamos, tú puedes, sigue esforzándote, no mires al hombre, mira a Dios. Dios te sana, no es el hombre, no es el doctor, no es lo que dice el médico, no es lo que dice aunque tú tengas las peores enfermedades, Dios dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, para hacernos sanos, hermano. Amén, que Dios nos bendiga a no estar esperando el ángel que venga una vez al año a mover las aguas, sino que tener y creer que la misericordia de Dios es tan grande que Dios me puede sanar en el momento. Amén, vamos a ir a Lamentaciones 3:22 para finalizar. Dice así su palabra. Porque la misericordia de Jehová, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Qué significa esto? Que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos por culpa de la misericordia de Jehová. Porque nunca decayeron su misericordia.
¿Qué significa esto? Que la misericordia de Dios nunca han decaído. Si nosotros tenemos que buscar un culpable de que por qué nosotros caemos o por qué hemos decaído, hermano, no ha sido por la misericordia de Dios. Dice, porque la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Qué significa esto, hermano? Que Dios siempre está ahí. Dice, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad, Dios. Muchas veces nosotros somos tan infieles con Dios, hermano. Pero más Dios siempre está ahí. Y Él es fiel, hermano. Y Dios es fiel conmigo. Pero también Dios es fiel con los que están a mi alrededor. Dios es fiel por amor a mí. Dios cubre a mis familiares. Por amor a alguien que te busca porque tú solamente buscas a Dios. Pero Dios es fiel y cubre y limpia, hermano, a tus amigos, a tus familiares. Porque Él es fiel, hermano. Que Dios nos bendiga en este día. Que Dios bendiga a todos los hermanos que han estado en esta transmisión. Le doy gracias al Señor por esta su palabra, hermano. Y vamos a estar orando. Y si tú quieres que oremos por tu vida, te invito a que también comentes para que podamos orar, hermanos, para que Dios levante tu ánimo, hermano, y de verdad le creas a Dios. Amén. Muchas veces nosotros, siendo hijos de Dios, le queremos más a nuestras fuerzas físicas, como a esta persona que estaba ahí al lado de esta piscina, de este lugar, de este tanque de agua, es donde decía, pero ¿cómo yo voy a llegar ahí si soy paralítico? Va a llegar alguien antes que yo. Y él miraba la respuesta de Dios por sus fuerzas, hermano, y no es por nuestras fuerzas, es porque de quien Dios tiene misericordia. ¿Y cómo yo hago que Dios tenga misericordia de mí? Humillándome a sus plantas, teniendo fe, hermano, creyendo que Él es Dios. Cuando yo creo, hermano, y tengo fe, hermano, llevo al corazón de Dios a misericordia. Porque Dios se sorprende, hermano, cuando hay una búsqueda de parte mía delante de los ojos de Dios. Es cuando yo tengo problemas, dificultades y me derramo en la pantalla y digo, Señor, ayúdame. Porque yo no puedo. Porque tengo tantos problemas y solamente sé que tú me puedes levantar. Que solamente tú me puedes aliviar. Amén. Vamos a estar orando, hermanos, por su palabra. Amén. Te invito a ti que está también en la transmisión pueda estar orando junto a nosotros. Amén. Señor, Padre Celestial, Padre amado, hemos leído tu palabra, Padre Celestial, en este día tú nos has hablado, Señor. Te pido, Padre Santo, que esta palabra pueda ser de bendición y pueda quedar en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a valorizar tu misericordia, Padre Celestial. A entender, Señor, que no solamente te buscamos por los panes y los peces, Señor, sino porque te amamos, Señor, y porque entendemos, Padre Celestial, de que sin ti, Señor, nada somos, Padre Santo, que necesitamos para morir cada día, Padre Celestial, que tú eres nuestro Dios, Padre Celestial, eres nuestro Padre, Señor, y nosotros somos tus hijos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a confiar, Padre Celestial, que tú tienes el poder, Señor, para sanarnos, Padre Santo. Te pido, Señor, que tú en este día nos levantes, Señor. Te presento, Señor, a cada uno de mis hermanos, Padre Celestial, que están en la transmisión, Padre Santo. Que tú, Padre Celestial, les puedas bendecir de aquí a la distancia, Señor. Que sea su ánimo, se han caído, Padre Celestial. Quizás, Señor, han estado cansados, Padre Santo. Pero más te pido, Señor, que tú levantes sus ánimos, Padre Santo. Y entendamos y creemos y podamos creer, Señor, que tú estás en todo momento, en todo lugar con nosotros, Padre Celestial, y que somos tus hijos, Padre amado. Ayúdanos, Padre amado, a entender tus misericordias, Padre amado, y saber, Padre amado, valorizar lo que tú nos das cada día, Señor. Gracias, Señor, te doy por todo esto, Señor, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios.